Y claro, ellos pues no se dejaban ver por ningún lado porque estaban esperando el resultado de ese encuentro, por decirlo así, erótico de esta criatura con la señora Torres Orreal. Efectivamente, pasaron unos días, ella empezó a sentir las molestias del embarazo, de la preñez, de que había quedado encinta. Y empezó a decirle a su esposo, cierta tarde por ahí mientras él organizaba unas mazorcas, le dijo ella: mijo, ¿qué pasó, mija? Mijo, le cuento que estoy teniendo todos los síntomas de una mujer embarazada. Y desde que me sucedió eso, esa noche, no volví a ser la misma. Tengo miedo. ¿Cómo así, amor? Le dijo: sí, me siento mal. Por eso yo no he vuelto a estar con su merced. Por eso ya no tolero que usted me toque. Porque ese ser viene en las noches de luna llena y me molesta. A veces usted no se da cuenta porque está durmiendo de medio lado. O no sé si lo priva. Sí, mija, me priva. No puedo hacer nada. Pero voy a echarme un viaje hasta donde el tío sabedor, arriba, arriba en lo profundo de la gran montaña, en medio de los grandes eucaliptos, de los gigantescos eucaliptos, que sus copas rayan con el frío extremo, con la gelidez del monte. Voy a ir y le voy a contar lo que está pasando. Bueno, mientras el señor Torres Orreal organizaba su viaje, empezaron a presentársele mil y mil inconvenientes para poder realizar esta travesía, porque hablamos de los años 30, 40, 1930, 1940. En esa época no habían casi carreteras, era a lomo de mula, o a pie, o en el carro de don Hernando, unas patas caminando. Me tiré el refrán, unos ratos a pie y otros andando. Bueno, no lo voy a editar ahí que salga, esos somos los seres humanos. Un sorbito de tinto, acompáñate de tu bebida favorita y continuemos. No, pues no podía irse. Las bestias empezaron a enfermar, las mulas de ahí de la finca de ellos, de la hacienda, porque ellos eran una familia muy próspera. Se empezaron a enfermar las bestias, empezaron a morirse las reses, a enfermarse los terneritos, las terneritas, empezaron a amanecer quemadas, literal, quemadas las cosechas de maíz, de papa. En la casa no podían dormir, les tumbaban las ollas, iban y hacían estruendo, les tumbaban las herramientas del campo. El pancoger se vio bastante afectado porque habían dañado las reservas. No se explicaba, bueno, esto ya se había tornado bastante incómodo. Mi hija, no sé, siempre se me presenta un inconveniente, decía el señor Roquelino Torres Orreal. No sé qué vamos a hacer, pero tengo que buscar la manera. Ya sé, voy a alumbrar el altarcito, que hace días que no lo alumbro. Ay, sí, mijo. Usted que es tan religioso, tan creyente, porque usted sabe que yo soy más osca para las cosas, para las vainas, porque así era. En medio de su nobleza, ella era la del genio templado en casa, y él era noble. Y aunque contaba con unos dones de percepción extrasensorial, era sabedor en cierto modo y en cierta forma, pues sus dones, sus talentos espirituales con los cuales había sido bendecido, no contaba con, digamos, con el conocimiento o con el poder en particular y en especial para combatir esta situación. Por eso, entre sabedores se acostumbraba que, por ejemplo, el que sabía trabajar con las plantas, pero si le surgía algo de posesión demoníaca, ya iba donde el orador y rezandero.
que ya era una brujería de otra índole, ya iban donde el hermano liberista, y así en sus diferentes ramas y denominaciones y jerarquías en ese mundo esotérico espiritual. Hay muchos nombres y muchos saberes. El mundo de la magia es complejo y diría que infinito. Bueno, el señor Roquelino Torreso Real, mi hija, hago esto, trato de apoyarnos con esto que sé, con lo otro, pero todo nos está fracasando. Voy a alumbrar el altarcito. Sí, mijo, vaya, alúmbrelo. Muy devoto de San Martín de Porres, de la Santísima Virgen y obviamente y primeramente de nuestro Señor Jesucristo, un altar, lo alumbró con la velita, se postró de rodillas. Una persona buena, no santo, no perfecto, porque es el único que es así, es Dios, el creador, el multiuniverso en su perfección creadora. Estamos hablando de un ser humano, pero con muchas cualidades maravillosas. Como padre, como patrón, como esposo, etc. Bueno, vamos a hacerlo de la manera siguiente. Y esa noche, después de orar, después de clamarle al santo, soñó que el santo le dijo: salga a las 3 de la mañana, ni un minuto más ni un minuto menos. Coja camino, montaña arriba, que a esa hora los seres de luz, los seres guía, crearán un puente mágico, para que usted por él atraviese y pueda avanzar, pueda ir más allá de donde están estos bloqueos, porque la malvada bruja Tulia, junto con los poderes de su Demogorgón, conjuraban día y noche contra ellos diferentes males y contratiempos. Bueno, efectivamente, al despertarse de ese sueño, horas antes, alistó todo. Su esposa estaba en el sueño más profundo, no dijo nada, sus hijos estaban en el sueño más profundo. Hasta ese momento, afortunadamente, todo el ataque espiritual iba centrado hacia ellos como pareja, pero en especial ella, que era la más débil a nivel energético, a nivel espiritual. Por eso es muy importante, con el debido respeto de aquellos que no creen en Dios, que son agnósticos, lo respeto, por supuesto. Pero para los que somos espirituales creyentes de que hay un Dios, es muy importante que mantengas conectado, conectada con tu espiritualidad. Esto crea una barrera energética que te evita muchos males en la vida. Y con estas historias nos damos cuenta. Bueno, este hombre cogió su equipaje, agarró unos fiambres, unos detalles para el tío abuelo de él y se fue. Justo como se lo indicó en el sueño la voz de San Martín de Porras, porque así decía él, San Martín me lo reveló. Cogió camino, efectivamente 3 de la mañana vio un sendero iluminado como un camino estilo lucecitas de Navidad, así que le iba alumbrando el sendero y como una voz en la mente que le decía, sigue por ahí, no mires a los lados, no mires hacia atrás, no mires hacia los lados, no mires hacia atrás, solo hacia adelante. Y él empezó a caminar y avanzaba y avanzaba. Muchachos y muchachas, chicos y chicas, seres de luz, mientras hablamos en esta cuentería, en este Crónicas, Cuentos y Otras Locuras, la electricidad está molestando. Quizá una entidad nos acompaña. Entonces, por fin, cuando rayaba el amanecer, llegó a su destino. Vio a lo lejos la choza del viejo tío abuelo sabedor, el tío Leburcio. Ay, Dios mío, por fin diviso la casita de mi tío Leburcio. Bendito sea Dios y la Virgen Santísima que llegué. Pero inclusive en ese momento, ya divisando como a unos 300 metros, una fuerza contraria era a retenerle las piernas, a privarlo, a que se ahogara porque ya se le había acabado la bebida.
una caminata de más de 2 horas sin parar, dándole, como se dice, a caminata de soldado, a paso de soldado, porque tenía que ser diligente por lo que los estaba atacando a nivel espiritual, que no lo quería dejar salir de la finca para buscar ayuda. Bueno, pudo llegar donde el tío apenas lo vio. Shalom, sé bienvenido, mi amado sobrino. Qué bendición, qué alegría tenerte aquí en esta casa. Sigue, por favor. Tío, inmediatamente don Roquelino se postró a los pies de su tío abuelo y empezó a llorar. Tío, ya no aguanto más. Tío, las bestias, mi mujer, le está creciendo una panza, dice que se siente embarazada. Este ser y así, con estas características, le hizo esto, nos sucedió esto. Empezó a contarle con lujo de detalles. Mientras tanto, este hombre de apariencia sabia, como nos lo narran las historias, las películas, el contenido de las diferentes plataformas, el típico señor de barbas largas, grises, cabellos largos, grises, sus túnicas, sus mantos, mientras tacaba su pipa con su moledura de tabaco y menta y la encendía. Seguía escuchando lo que este hombre aterrorizado, con lágrimas en los ojos, ahogado con sus propias lágrimas, le contaba todas las desgracias y padecimientos que estaban sufriendo a causa de esta maldición, por llamarlo así. Tío, ya no puedo más. Concentrémonos, sobrino. Tenemos poderes y dones con los que el Señor nos bendijo. Necesito que me apoyes con tu energía en este momento, ya que hace mucho tiempo que no invoco estas entidades benévolas de luz para que me puedan guiar de parte del Altísimo y poderte ayudar. Hace rato que no trabajaba y tú lo sabes. Tío, perdóname, pero vine a molestarte porque era necesario, tío mío, replicó el señor Rocco Torresore. Bueno, hijo, un viejo de 93 años, algo de fuerza debe quedarle en estos secos y viejos huesos. Empecemos. Se dirigieron al altar, lugar donde conjuraba de manera hermosa y santa las más preciosas ayudas a los diferentes seres humanos en sus tiempos de mozos de oro, de guerra espiritual, de fortaleza, cuando estaba un poco más joven. Ahora andaba retirado de las tareas espirituales y como monje ermitaño en vida contemplativa le servía al Señor en la naturaleza. Pero ¿cómo se iba a negar con el sobrino? Un sobrino querido como hijo, que siempre lo honró y lo trató y lo atendió, aún desde la distancia, le enviaba fiambre y sustento a su viejo tío abuelo. Bueno, empezó a conjurar en ese hermoso altar lleno de cuadros de santos de la Iglesia Católica, de ángeles y de algunas representaciones de la religión hindú. También habían expresiones de flores, de rosas, mariposas, colibríes y velones y velas de diferentes colores encendidos, sobre todo blancas. El único color que no vio encendido fue una vela negra, por ningún lado. Las sagradas escrituras, traducciones antiguas allí, todo un altar dispuesto para esto, y empezó la invocación. Empezó este hombre a guerrear, a invocar a los seres de luz. Muchas luces, después destellos de colores empezaron a rodearlos y empezaron a tocarlos. Entró en un trance el viejo tío abuelo. Entró en su trance chamánico y los seres de luz le dijeron: efectivamente, es el ataque de un Demogorgón. A la luz de la luna, cuando éste se acerque, para su mala fortuna, que con el crucifijo bendito 3 veces, éste se echará para atrás y habrá su oportunidad de reprenderle, pero grave consecuencia habrá el ganar
esta batalla. Y salió el tío abuelo de ese trance, se desaparecieron los seres de luz. Ay, mi hijo, me dieron una solución, pero también dijeron que había una consecuencia, un precio a pagar. La magia que los atacó a ustedes es una magia oscura muy poderosa. ¿Qué le hizo usted a esa familia? Y el señor Torreso Real dijo, pues yo no les he hecho nada. Ellos viven de mal genio, rabiosos con nosotros porque nosotros le pagamos un buen sueldo a los empleados. Creemos que ellos merecen un poco más, son personas que necesitan, compartimos con ellos las cosechas, cuando se sacrifica res, ovejo, cerdo, unos de los cortes se comparten con los empleados, con los peones, y esto los mortifica a ellos porque cuando por temporadas no tengo trabajo acá, van a buscar allá en las moliendas de ellos y en los trapiches trabajo. Y como esta familia, esta caña malvada, odia al prójimo, pues el sueldo es otro. Y allá entonces, pero miren que don Rocco nos paga tanto y porque ustedes son... Entonces ahí empieza la querella. Se enamoraron de mis tierras y uno de sus hijos, el mayor, el más feo, el más borrachín, que dicen que es brujo, tío, igual que la mamá y el papá, se enamoró de mi China, de mi Yerli, la mayor de las mujeres. No puede ser. Sí, señor. Tranquilo, musitó el tío abuelo. Encontraré el conjuro. Bueno, vete para tu casa. Llévate estas 3 botellas y el crucifijo que indicaron los seres de luz. Estas 3 botellas rocíalas alrededor de la cama. Eran unos líquidos con unos colores y unos aromas a flores, como a madera seca, como a tierra fresca. Que en el momento que lo regara alrededor de la cama, rezara un Padre Nuestro y el Salmo 91. Y que el crucifijo lo colocara en la parte superior de la zona íntima de su esposa. Bueno, así pasó. Empezó la ardua caminata de regreso porque no podía quedarse. Tenía que regresar cuanto antes. Tenía que volver. La vida de su esposa corría peligro. Un acceso carnal abusivo más de parte de esta entidad hacia esta humilde campesina y no aguantaba más. No les había contado también como entremés que la estaba volviendo loca. La había enviado a clínicas de reposo por épocas. Todo este declive y todas estas cuestiones desagradables que le sucedió a esta familia sucedieron en el transcurso de unos meses y tomó una ventaja fuerte. Por eso este señor buscó ayuda en su pariente más cercano y espiritual, porque el linaje espiritual era algo que esta mujer también quería absorber, robar. ¿Han escuchado de los vampiros energéticos, amigos? ¿Han escuchado que hay gente que vive, triunfa y se alimenta de la energía, de la magia, del poder, de lo bueno de otras personas? Así como vienen entidades oscuras a alimentarse de lo malo que genera un ser humano, de lo tóxico, triste, putrefacto, etc. Así también hay seres que viven entre nosotros de carne y hueso que conjuran lo malo y son vampiros energéticos, brujos, conjuristas de maldad. Entonces ella quería hacer combo, apoderarse de las tierras, traer un ser conjurado por el Demogorgón, nacido de una mujer, que viva con una familia, sobre todo con el esposo, que traiga linaje espiritual, para que haya un conjunto de poderes, de coincidencias, de encuentros espirituales, de unión, como la cadena, como el eslabón del ADN, que una causa, una cosa, fortifica a la otra y se une y forma una cadena fuerte. Todo estaba servido a nivel energético, espiritual, a nivel económico, para que esta familia se apoderara. Por eso estaban como pirañas, como hienas hambrientas.
a la espera de apoderarse de todo. Y aparte de eso, cumplirle los caprichos de los fetiches hediondos sexuales al hijo mayor. Estaba acostumbrado a tener esposas, las ponía, les daba un estilo de vida terrible, humillante, desastroso, doloroso a la mujer de turno que le tocara y con la que se encaprichara. Como eran de plata, pues mujer que adquiría para él. Y lo peor, no solo él, de los otros hijos varones, que eran otros dos. Cuando tenían hijos, y como ellos sabían que la mamá era bruja y ellos también practicaban de sus porquerías, porque eran una sola cabeza hedionda, actuando como feroces aves de rapiña. En la tercera noche de la criatura, antes de que el cura le diera la bendición o le dieran a probar la sal bendita, o sea, que tocara la mano de Dios sacramentalmente esta criatura, iba esta bruja en forma de guala, acá a las nahualas le llaman guala, se transformaba en un animal. De la punta de los dedos de los pies hasta acá, la mandíbula era en forma de águila rapiña. Y acá, parte de cabeza humana y acá un pico fino, podía hablar. Y con ese pico succionaba, chupaba la sangre, el plasma, el tuétano, los órganos, los líquidos internos de los bebés para fortalecerse. Y la piel, lo guango, lo que quedaba de estas inocentes criaturas, se lo ofrecía al Demogorgón en sus conjuros, su supuesto duende, para que la siguiera respaldando. Pasaron las horas y llegó el señor Rocco. Efectivamente, llegó la hora de dormir, salió la luna llena y él vació las botellas y colocó el Cristo, el crucifijo, como lo sugirió el tío abuelo, y le dijo: yo te visitaré astralmente, no te preocupes, cuando me vean me verán en resplandor. Yo me encargaré de batallar. Ustedes tienen que soltarse, relajarse y con la mente rezar, con la mente, y soltar el cuerpo totalmente. Bueno, siguieron las instrucciones al pie de la letra. Rociaron el contenido de las botellas, el crucifijo, Cuando el resplandor de la luna llena tocó la cama, apareció el Demogorgón y empezó a despojarse de sus ropas como quien se prepara para un encuentro íntimo. Con su larga lengua, bípida, babosa, como si tuviera una llave abierta de agua. Pero que va, era saliva. Y empezó a hablar, a regodearse, mientras los observaba privados a ellos, petrificados. Hoy terminaré por lo que vine. Triunfaré. Y podré pasar a este plano terreno sin tener problemas. Tulia cree que me tiene dominado, pero en el momento que ya no la necesite me desharé de ella. Claro que si me sigue siendo útil y fortaleciéndome con esas deliciosas pieles de bebé y con toda esta maldad fortaleciendo mi ser, pues no pensaría, pero tengo suficiente poder para continuar con mis planes personales. Ya veremos cómo se comporta. Por ahora, a disfrutar. En ese momento aparece un resplandor, como una estrella, como una luciérnaga, como la luz de una vela que empieza a iluminarse. Brillante, luminosa, iluminó toda la habitación la silueta de un hombre anciano, pues era el tío abuelo que había viajado astralmente a guerrear, a frentearle, a agarrarse, a pelear con ese Demogorgón. Efectivamente, el Demogorgón en cuanto lo vio dijo: luz, claridad, ¿qué quieres aquí con mi mal? Porque ellos hablan en rima. Recuerden que él estaba disfrazado de duende, para que Tulia, la malvada bruja, no se diera cuenta. Ella era poderosa, pero no era omnisciente, no se daba cuenta
del disfraz con el que este poderoso Demogorgón la engañaba, con el disfraz de la apariencia de un duende malo, pero realmente era algo muchísimo más feo y peor. ¿Qué quieres? Bueno, he venido a confrontarte y por la luz del viviente y del santo de los santos te reprenderé. Empezó una batalla espiritual en ese momento. Esa pareja narra y cuenta que veían cómo salían rayos, luces, bolas de fuego de parte del tío abuelo, de parte del Demogorgón salían especie como de rayos láser, como de relámpagos, luces directas de diferentes oscuros y tonos del Demogorgón, y siempre de parte del tío abuelo destellos claros, azul claro, verde claro, rosa claro, violeta claro, y el cristalino como si fueran muchas pequeñas partículas de vidrio de cristal unidas, y pudo aplacarlo, lo cubrió como si fuera una capa de hielo con sal. Después de una larga batalla, en el nombre del Señor te venceré, que Él te reprenda. Descendió todo ese poder en forma de esa escarcha, como vidrio, como no sabría cómo explicarle, y él quedó petrificado. Y antes de empezarse a desvanecer por el piso, para liberarse de esa sustancia mágica, de esa sustancia que se dio de esa batalla espiritual, dijo, volveré y me vengaré. Se desvaneció. En ese momento, el tío abuelo movió su mano izquierda y sacando como un rayo rojo de su dedo índice, lo sacó a ellos de esa privación, de esa parálisis, de ese estado de petrificación. Respiraban aliviados porque por fin se podían mover. Tío, lo admiro, usted es un gran guerrero de la luz. Cállate, sobrino, le dijo el tío abuelo. Recuerda que los poderes no son míos, son del Señor, y solo a Él debe ser reverente y agradecer. Yo solo soy un sirviente. Sí, tío, disculpe, por favor. Empezaron a orar en ese momento y antes de desvanecerse astralmente, vuelvo a mi territorio, pero recuerda, tienes que estar pendiente del contraataque, 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 contraataque. Y así en ese eco de palabras, sonido e imagen se desvaneció hasta que ya no se veía la imagen del tío abuelo. Salieron de ese letargo, se abrazaban, lloraban. Por fin, mija, por fin, por fin. Mijo, yo siento, ya no me siento nada en la barriga, no me siento nada en la barriga, ya no siento esa sensación. ¿Qué será? ¡Qué bendición! Bueno, Tulia, furiosa. ¿Cómo permitiste que un simple conjurista de árbol, señor de tierras, conjurista de aguas y fuegos, pudiera contra un duende de alta jerarquía? Hasta me dan ganas de romper mi pacto contigo. Mucho cuidado, Tulia. Sabes que cuento con el poder para reprenderte si te echas para atrás en esto. Solo tuve un resbalón, no la pérdida total de nuestra ambiciosa empresa. Entonces volvió la calma al rostro de la bruja malvada Tulia. Bueno. Ese ser de luz, ese viejo tío abuelo, tiene mucho poder. Y aún el sobrino también, sino que no ha encontrado cómo desarrollar sus poderes. Pero sí te digo algo. Logró sacarme de allí, pero no sin antes cumplir. No me digas, mi precioso Calimor, ¿la dejaste entonces encinta, embarazada? Por supuesto, querida, solo que le quité los síntomas, como sienten las humanas. Solo el día cuando llegue el gran parto, la barriga crecerá y de su vagina saldrá.
Solo hasta entonces, mi buena amiga, volveremos a hablar. Se desvaneció, apartándose de este plano astral. Está bien, esperaré, seré paciente. La gran sorpresa, pero mientras tanto, porque así como el Demogorgón a solas decía que él no necesitaba de Tulia, Tulia también tenía su plan maquiavélico. Ay, mi Calimor, no sabes que cuento con el gran conjuro para aplacar al duende negro. Te aplacaré, absorberé todos tus poderes junto con los dones espirituales de la familia Torreso Real y sus propiedades. La hija que tanto quiere mi amado hijito Tiburcio, mi chinito consentido. Combo completo y lo más rico, lo más chévere, lo más delicioso. Podré enviar a Edgar al otro mundo, ya saben. Pasaron los días y las noches, efectivamente. Póngale unos 7 meses. Cuando en una noche de tormenta, de truenos, de relámpagos fuertes, se encontraban ellos pernoctando en la paz de su habitación matrimonial cuando empezaron unas contracciones, unas picadas, unos cólicos y unos dolores en la parte íntima de la señora Torreso Real y en la parte del vientre, y empezó a gritar del dolor. Sentía que alguien la rasguñaba como si la arrancara con pedazos de vidrio por dentro, su organismo, el tripaje, las entrañas. ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Me están matando! ¡Me están! ¡Ayúdeme! Siento que me... Claro, empezó la barriga a crecerle, a crecerle, a crecerle, a crecerle. Mija, usted era que había negado ese parto, porque antiguamente se creía que cuando una mujer negaba un hijo, el parto, la barriga se les escondía un poquito. Y cuando ya hablaban de que sí querían el niño, o que lo iban a tener, o que estaban embarazadas, la barriga afloraba. Mijo, yo no sé, yo no había vuelto a sentir nada, yo no me había visto esta panza y de un momento a otro esto se me hinchó, pensé que había sido una mala comida. ¡Ah! No puedo, el dolor. ¡Ay, ayúdeme! Bueno, de un momento a otro dijo, mijo, yo siento como que cuando uno se moja sus partes que va a tener un chino. Efectivamente había roto fuente. Él, como había recibido ovejitas, corderos, terneritos, cuando las bestias daban a luz, el ganado, entonces él tenía algo de experiencia y dijo, mija, venga a ver qué es lo que está pasando acá. Se puso en posición pues de la mujer, abrió sus piernas, él se quedó al frente, como hace la enfermera, el doctor allá en el hospital en la zona de maternidad, y empezó, mija, puje, mija, puje, puje, mija, puje. Después de 1 hora, 1 hora y 20 minutos al ruido de la tormenta, de los truenos, de los relámpagos, justo en ese momento salió algo de ella. ¿Recuerdan la película de Aliens? El octavo pasajero, bueno, algunas de las partes de Aliens, así, algo así salió de la parte íntima de esa pobre mujer. Un huevo de carne. Y ellos gritaron, ¡ay, Virgen Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida! ¿Qué es esto? Entonces en ese momento el señor Torreso Real dijo, esto es fruto de lo que esa inmundicia vino y le hizo en su cuerpo, mija. ¿Dónde está el achote? Le vamos a echar candela. Y empezó a rezar y a echarle hacia agua bendita, un frasco que tenían ahí al lado de la cama. Y ella llorando, ¡ay, mi hijo, qué horrible, qué horrible! Y desesperada, una mujer que estaba al borde de perder la razón de todas estas cosas que le pasaban, porque una cosa es que yo burdamente la cuente, otra muy diferente cuando en la antigüedad sobre todo se vivían este tipo de experiencias. Bueno,
Porque las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Ojo con eso, ¿no? Ahí le dejo ese detallito. Cuando él iba a dar el hachazo, un achote que tenía de ayudarse con las maderas y después de que aprenderle candela, vio como debajo de esas telas se movía algo, como un animalito se movía dentro de ese huevo, dentro de ese saco de carne mojado de líquidos corporales, producto de un parto tan doloroso, largo, en medio de una tormenta, en medio de tanto susto. Cuando él vio eso dijo, no, espere, ahí hay algo. Cogió con sus manitos, agarró y como pudo rompió esas pieles, esas capas, esas coberturas y había una hermosa bebé. Es una niña. Mío, es una niña, hasta que por fin lograron ubicarle, era que no le encontraban cómo había nacido normalmente una persona. Su cordón umbilical, nada, nació fue un huevo. Eso sí, con los líquidos y la forma como queda una mujer después de un parto natural de un hijo grande. Imagínense. Entonces, no se explicaban que era esto, sin embargo, no decidió acabar con la vida de esta niña porque dijo, es una niña inocente. Empezó la niña a llorar, dijo, no, es una niña humana, es una niña normal. Eso fue que trató fue de corromper esta criatura, pero no pudo por lo que conjuró el tío. O sea, el tío lo que decía era esto que iba a suceder, esta era la consecuencia del ataque, mija. Le dijo a su esposa que no nos iba a destruir, que íbamos a recobrar la paz, pero pues que esto se iba a dar así. Efectivamente, iban pasando los años, aún no había continuado Tulia el plan, estaba esperando un tiempo. Esta niña, hasta que esta niña que nació, llamada Cristal, le habían colocado Cristal, por nombre Cristal la llamaron sus padres, porque su nacimiento fue como dar a luz cristales, vidrios. Así se explicaba la madre, de una manera tan cruda y sin censura. Cristal. Ay, qué nombre tan bonito, pero no se imagina por lo que es. Y siempre fue una niña retraída. Pasaron unos años, diga que la niña tenía 6, 8 añitos. Esa edad nada más. Cristal. Retraída, le iba mal en el colegio, todo el mundo le hacía bullying. Y pues por la historia que tenía, la mamá no la quería mucho. Cuando llegó el día de su cumpleaños, no sé si fue el 6º o el 8º, esa noche salió la luna llena y la bruja Tulia dijo, es el momento de retomar la parte de nuestro plan. Ya la niña tiene la edad suficiente para que me entregue todos los componentes de una criatura inocente de su edad, venida de ti y de esa mujer. Quiero que la cautives. Quiero que te la lleves para lo profundo de la cueva del tercer monte. El tercer monte era una parte de la finca donde ellos también hacían sus oscuros conjuros. Llévatela, hazla perdediza. Necesitamos su cuerpo, su piel, su grasa y la herencia espiritual de ella, su don. Y después de esto, la hija mayor para mi chinito. Vamos, no hay tiempo que perder, Calimor. Efectivamente, como les digo, ese día que la niña estuvo de cumpleaños, cuando cayó la noche, la luna llena, se le apareció en medio del jardín a la niña un muñequito, como de unos 40 centímetros de alto, de luces, con lucecitas, brillaba, con la voz de un niño. ¡Hola! ¡Hola! Así le hacían monerías y payasaditas a Cristal. ¡Hola, Cristal! ¡Hola! ¿Ven? ¿Quieres que seamos amigos? La niña pues se sentía confundida, le dio miedo. Ay, eso es un muñeco. Ese muñeco me está hablando, pero yo no me acuerdo que mis hermanos tuvieran ese muñeco y brilla, como brilla. Parece que estuviera lleno de lucecitas de Navidad. ¡Hola! Venga,
yo soy su amigo. Y la niña cayó en su engaño. Se fue para donde él y empezó a cultivarla. La envolvía. Y la envolvía, decidió que esa noche no se la llevó. Empezó a cautivarla, a envolverla, a trabajarla. Y la bruja Tulia, ¿pero qué pasó? Esta noche la luna llena, ¿por qué no la trajo? Yo también sé cómo hacer mis cosas, replicó el Demogorgón. O Calimor el duende, como lo creía Tulia. Se ganó la confianza y la amistad de la niña, y a escondidas de Tulia el Demogorgón se alimentaba de las emociones, de la energía emocional de la niña. Le pedía que le llevara cigarrillos, tabaco y sal. Los duendes oscuros piden sal, el duende bueno pide dulces. Y este ser se iban a jugar, se le aparecía de día, se le aparecía en el anochecer y en la luna llena, porque así fueron varias en diferentes ocasiones. Y siempre la veían jugando por allá sola en un potrero a la luz de la luna o en cierto transcurso del día cuando el sol no estaba brillando fuerte, así, en momentos así. Hasta que un día el papá, don señor Torres Orreal, dijo, pero esta china ¿con quién juega? Tengo que ir a mirar. Cuando de lejos la divisó a ella con sus vestiditos así, descalcita, jugando con otro niño igual de alto a ella, pero que resplandecía y brillaba y no se le definían las facciones por el brillo, por el resplandor, como si fuera hecho como de plásticos, como de lucecitas de Navidad. Él de una dijo, eso es un duende. Y espere que llegue mi chinita. Pero tengo que irme para el pueblo. Él se fue. No pudo hablar con ella porque estaba en tiempos de cosecha. Pasaron diferentes días y sus noches y él no pudo hablar con la niña, pero sí notaba que se le estaban desapareciendo los cigarrillos. En esa época fumaban el cigarrillo piel roja sin filtro o el tabaco. Cuando, ¿cómo no? ¿Pero qué estará pasando? Y un día la cogió con las manos en la masa, donde él guardaba los cigarrillos. Le dijo, ¿usted por qué se está llevando eso y para quién se está llevando eso? ¿Es que usted está fumando tan pequeñita? No, señor, es para mi amiguito, pa' lucecitas. ¿Pa' quién? Pa' lucecitas, es mi amigo. Y a él le gusta el cigarrillo, los cigarrillos de su merced, y le gusta la sal, y le gusta que juegue con él a la rueda cascabelera. Y me dice que me vaya con él para una cueva donde tiene hartos juguetes y que a mí no me pone a hacer oficio ni me pega como hace mi mamá. A mí me provoca irme con él. Cuando el papá le dice, no señora, y empezó a contarle lo que era ese monachito. Dijo, vea, él está disfrazado de luz, pero después se convierte en un viejito feo, y allá él le pega, la hace sufrir, la convierte en su esposa, y ellos son malvados con sus esposas. Él conocía muchas historias de seres que se robaban niños y empezaban a cumplir roles de esposos o esposas con estos seres elementales malvados, los que se roban a los niños. Es para eso, para funciones biológicas y funciones de adulto que prestaría un hombre o una mujer adulta. Eso hacen con los niños los duendes malvados, los seres oscuros, por si no lo sabían. Le dijo, la próxima vez que se le aparezca, tome, llévese esta manotada de alfileres. Le di un poco de alfileres que tenía por ahí la señora que era costurera, por ahí de prensar la ropa. Se los dio en una cajita y le dijo, en el momento que usted se le arrime, que en una mano le vea los cigarrillos para que piense que usted le lleva cigarrillos. Pero cuando él abra la boca, esté cerquita de usted y abra la boca para saludarla, para gritar o para reír o para algo, usted le bota todos estos alfileres dentro de la boca. ¿Por qué sabía eso? Porque el viejo tío abuelo sabedor de la montaña, donde están esos viejos y altísimos eucaliptos y hace tanto frío que vive solito, le había dicho, y esto tendrás que hacer. Lo había dotado de diferentes armas, saberes, conjuros y formas de enfrentar esta entidad cuando viniera a manifestarse en sus diferentes formas, porque la batalla continuaba. Efectivamente, se le presentó a aquel duendecillo de luces y colores, niño amiguito, lucecitas,
Le dijo, hola amiguito, cuando estaban cerquita. Y cuando él le dijo, y le vio los cigarrillos en una mano y la otra escondiéndosela por detrás así. Y le dijo, hola amiguita, cogió la niña y ¡fa! Le botó todos esos alfileres. ¡Ah! En el momento que le botó todos esos alfileres dentro de la boca, empezaron a salir como muchas luces y él empezó a desintegrarse y se transformó literal en lo que realmente era. No siquiera adoptando la figura de duende oscuro con la que engañaba a la bruja Tulia, no. Su figura se reveló en un oscuro demogorgón, una forma parásita como entre insecto y planta, con una inteligencia superior a la nuestra y supremamente manipulador o manipuladora. No sabemos qué era. ¡Ah! Empezó a retorcerse del dolor porque estos alfileres estaban conjurados, bañados con agua bendita y sal sacramental, debidamente ritualizada y exorcizada por un sacerdote. El abuelo, el señor Torreso Real, ya había tomado cartas en el asunto, armas y moveres espirituales recomendados por su tío abuelo para esta situación. En ese desespero, ese demogorgón empezó a desintegrarse como cuando usted le echa una babosa sal. No lo haga, sino que digo que si usted alguna vez lo hizo y se dio cuenta cómo una babosa empieza a encogerse porque le coloquen sal, así empezó a encogerse este ser, este demogorgón, este ser oscuro, putrefacto, malvado, no sin antes de desvanecerse, antes de encogerse, antes como de volverse en un charco de lodo y agua, como un revuelto de vómito, algo putrefacto, algo feo que después la tierra se abrió y se lo tragó, literal, no dejó ni una gota ni mojado, nada. Antes de eso dijo, un día volveré, pero tú me las pagarás, Tuli. Ah, tu niña, mal vivirás y mucho sufrirás, y si no buscas a tu Dios Cristo, de mi mal jamás te liberará. Se terminó de consumir, volviéndose una masa como gelatinosa, como asquerosa, como carne derretida. Se abrió la tierra y se lo tragó. Se desapareció. Efectivamente, después entraron sus ataques porque por ahora tenían que dejar a esa niña quieta. Demogorgon había recibido un golpe bajo, puño en el estómago, como se dice coloquialmente, un golpe bajo, lo bajoneó, llegó arrastrándose donde Tulia, en lugar de enfurecerse o sorprenderse, se aterrorizó. ¿Qué? Calimor, ¿pero por qué pareces un gusano? Tú no eres lo que yo creía. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! ¡Ushkaramunu! Y empezó a hacer sus magias. ¡Fan! ¡Chum! ¡Fin! ¡Fan! Destellos de luces como de neón negra, café. Destellos pero en oscuro. Pero eran destellos de relampagajes de luces, de diferentes colores oscuros, de mala vibra. Salían de sus manos una bruja muy poderosa, una gran conjurista con grandes conjuros, grandes secretos mágicos. Pero era como dispararle a una masa de gelatina que pasaban y pasaban así los proyectiles y se veían pedazos que volaban, pero el gusano seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando hasta que se tiró sobre ella, sobre todo le cayó sobre la cara y le dijo, este será tu pago, así hablándole, este será tu pago, este será tu pago. Y hasta ahí dejamos esta parte de crónicas, cuentos y otras locuras. Porque lo que sigue, mis queridos amigos, si creían que la historia hasta ahí estaba
miedosa, rara, interesante, lo que viene es más miedoso. La venganza del duende. Crónicas, cuentos y otras locuras. Con ustedes, John Richard Vázquez Velázquez. Hasta la próxima, amigos.